Juan capítulo 20, versículos 24 al 31. Esta es la parte que tendríamos que haber terminado la semana pasada, sin embargo no lo terminamos, así que necesitamos continuarlo porque hay algunos puntos que a mí me parecen muy interesantes, así que vamos a estar viéndolos y le vamos a titular lo mismo que la semana pasada, ¿ok? Creer, pero esa es la segunda parte porque no lo terminamos. Lo que sí voy a estar haciendo es que voy a estar leyendo los versículos anteriores para que podamos entender desde los versículos 24 al 31. Estos versículos ya los vimos la semana pasada, desde el versículo 19 dice así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, recuerdan que hicimos bastante énfasis en esa frase. Dice, estando las puertas cerradas, también hicimos énfasis en esa frase. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ahí terminamos, ahí paramos la semana pasada, ¿ok? Ahora, yo estoy seguro, porque ya lo vimos, que si por ejemplo después de la adoración que estamos teniendo el día de hoy, si vengo a cualquiera de ustedes y les pregunto qué significa el versículo 24, desde el versículo 23 y 24, yo estoy seguro que ustedes me podrán enseñar. Y lo voy a hacer, ¿ok? En la casa. Cuando estemos en la mesa comiendo, yo les voy a preguntar, ¿quién quiere explicarme ese versículo, el 24? Porque lo vimos la semana pasada y cuando venimos aquí los domingos y estudiamos y vemos las partes del libro de Juan, por ejemplo, esta serie, entonces lo que ustedes deberían estar haciendo es ir a sus casas y lo que hemos estudiado, subrayar, marcar, aprender, porque estas partes que aprendemos aquí no se queden con ustedes mismos, sino vayan y enséñenlos. Y aparte de enseñarlos, siempre se llega el momento en que una persona atrevida viene y te reta a que les digas lo que significa cualquiera de los versículos que están en la Biblia. Ahora, tú como cristiano, como hijo de Dios, debes estar preparado para toda buena obra, pero también dispuesto a presentar defensa de tu fe, defensa de esta salvación tan grande, defensa de quién es Dios realmente, defensa de quién es Jesús, de que el Espíritu Santo realmente es Dios, de la deidad y mostrarlo y enseñarles a las personas. Pero si tú vienes aquí y solamente escuchas y durante la enseñanza parece que te duermes, no estás aprendiendo absolutamente nada. Por lo tanto, la palabra de Dios no está trabajando en ti. Por lo tanto, tú como cristiano, espiritualmente hablando, no estás creciendo ni madurando. Por lo tanto, lo más probable es que no subamos al cielo. Porque tenemos ciertas cosas que nosotros debemos estar haciendo como cristiano todos los días de nuestra vida. Y es alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Otra vez, si nosotros, todo el libro de Juan, ya hemos llegado hasta aquí, pero si en todo el libro de Juan yo puedo venir y decirle, explícame este versículo, hermano Esaú, o hermana Reina, o hermano Rómulo, y tú deberías ya estar listo, preparado para explicarme todo el libro de Juan hasta el capítulo 20, versículo 23. Más adelante todavía no, porque no lo hemos visto. Pero si ves la importancia de estar poniendo atención, porque siempre va a llegar alguien atrevido a querer retarte.
Sobre todo si saben que eres cristiano, a menos que se den cuenta, o a menos que seas un agente secreto. Espero que no haya agentes secretos de Dios aquí, sino que toda la gente pueda ver en ti como que eres realmente un soldado de Jesús, un hijo de Dios. Ok, muy bien. Después de este breve regaño, vamos a ver el versículo 24. Y del versículo 24, ahora sí, por favor, pon un poco de atención al versículo 29, porque otra vez hay cosas interesantes. Y si tienes alguna pregunta, anótalo, ¿ok? Y hazme esa pregunta después cuando estemos comiendo todos como familia. Dice el versículo 24 así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y estamos hablando de la semana pasada. Para ellos también es la semana pasada, ¿ok? Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso es lo que está diciendo Tomás. Para que yo crea en Jesús, necesito realmente tener evidencias. Mis ojos necesitan verlo. Mis ojos necesitan no solamente ver a Jesús, sino ver las señales, los agujeros donde fue clavado con clavos, donde fue metido la lanza en su costado. Ahí necesito meter mi dedo y meter mi mano en su costado para que yo crea. Si no, no creeré. Ahora, yo me pongo a pensar: Tomás, ¿acaso no has leído las profecías? ¿Acaso no has entendido que Jesús dijo que al tercer día resucitaría? ¿Acaso no comprendes las escrituras, Tomás? Pero no me atrevería a preguntarle eso a Tomás, porque los 11 aparte de Tomás, también tuvieron dudas la semana pasada. Cuando no creían, cuando todos huyeron, es que también tuvieron dudas. No solo ellos, sino todo el pueblo de Israel. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero no solo Israel, sino todos nosotros que en algún momento estábamos sin Dios, sin esperanza, descarriados, lejos de la ciudadanía divina, lejos de ser seres espirituales, lejos de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, yo también estuve en la situación de Tomás. ¿Saben que en las etapas de la vida, yo sé que todos vamos creciendo, madurando? Algunos aquí son más jóvenes que otros, algunos niños, pero otros más grandes, otros más maduros, otros ya en la tercera edad. Pero a través de las etapas de la vida, en varias etapas de la vida, siempre se llega la duda. Siempre se llega el Tomás en tu persona, en donde dices: ahora sí necesito evidencias. Ahora sí, para realmente creer, para realmente hacer obras, para realmente llenar el blanco, necesito que Dios se muestre. Necesito yo tocarlo. Necesito yo no solamente verlo con mis ojos, sino poder palparlo. Y Tomás hizo eso. Tomás también tuvo dudas. Eso nos muestra de que no solo Tomás, sino los 12, incluyendo a Judas, eran personas tales como tú y yo. Se les dio el beneficio de comer y vivir juntamente con Jesús en carne y hueso. Ver a su Mesías a todo color. Un grande privilegio. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados somos más que ellos. Así que gloria a Dios por ello. Versículo 26. 8 días después.
Antes de hablar sobre esa pequeña frase, 8 días después, quiero hacerles un examen, ¿ok? Yo estoy seguro que todos ustedes van a pasar el examen, porque es muy simple, ¿ok? Este es el examen. Y pueden gritarlo a alta voz o pueden mantenerlo en su mente, ¿ok? Jesús muere el viernes antes de que se meta el sol, porque después de que se mete el sol ya es el siguiente día para los judíos, ¿ok? So, Jesús muere el viernes. En la profecía y en la enseñanza que Jesús decía que al tercer día Él resucitaría. Entonces, Jesús muere el viernes. Se levanta, resucita el día domingo, que es el primer día de la semana. Pregunta, ¿cuántos días han pasado? Juan dice 1. A mí 3. Juan dice, cambia de 1 a 3. No entendí bien la pregunta. Pero ahorita que... ¿No entendiste la pregunta? Jesús muere el viernes. Sí. Según la enseñanza de Jesús, levantaría ese templo, su cuerpo, al tercer día. Pero se levanta el primer día de la semana. Pero murió el viernes y se levanta el primer día de la semana, el domingo. ¿Cuántos días han pasado cuando resucitó Jesús? 2 días, ¿no? Él dice 2, ella dice 2. Por ahí dicen 3. ¿Cuántos días han pasado? 3. ¿Verdad que es confuso? No. dice Saúl, no. Si es el primer día de la semana, pues resucitar el primer día. No, la pregunta no es qué día resucitó. La pregunta es cuántos días han pasado para que Jesús resucitara de entre los muertos. Pues, Esa es la pregunta. ¿Qué sabemos? Como dice ahí, el tercer día, 3 días. Haga la matemática. No se vaya por váyase por las evidencias. No se vaya Sí, por... pues así está, que el tercer día son 3 días. Ok. Ese es el problema, ¿ok? El problema es más o menos... Bueno, si ustedes notan, dice 8 días después, ok. Noten. Versículo 26. El domingo de la semana pasada, los discípulos estaban reunidos. El primer día de la semana, ¿ok? Tomás no estaba ahí. 8 días después, ¿qué día es? Dice el hermano Domingo. Cuenten. Sí, ¿qué día es? La pregunta no es cuántos días han pasado. Ahí dice 8 días después. ¿Qué día es entonces? Dice, la hermana cambia de domingo a lunes. Bueno, entonces, si murió, pues el viernes, entonces sería viernes ya, a los 8 días. No, se confundió de dos preguntas diferentes, ¿ok? El siguiente domingo. Sábado. Dice sábado. No sé si no ponen atención o si están durmiendo todavía, o no sé, ¿ok? Se entiende la pregunta como en 2 preguntas. No, ya cambié de pregunta, ¿ok? Es domingo. Si murió el viernes, entonces estamos hablando del otro viernes. No, esa pregunta Y si ya pasó. resucitó el domingo, entonces ya estamos No, domingo. esa pregunta ya pasó. Es domingo. Esa pregunta ya pasó, hermano. Es otra pregunta. La siguiente pregunta es esto. El domingo, el primer día de la semana, estaban reunidos los discípulos, ¿ok? 8 días después, ¿qué día es? Domingo. All right. Ok, muy bien. Les hago este examen por esta razón, ¿ok? Yo, nadie me enseñó, ¿ok? Nadie. Ningún hermano vino a decirme, esto es lo que los judíos, o esto es lo que la Biblia dice, o nadie, nunca. Pero mientras analiza uno la Biblia y comienza a entender a los judíos y cómo viven y cuál es su cultura y cuál es su creencia de las cosas, entonces uno llega a entender de que los judíos cuentan el día presente, ¿ok? Cuentan el día presente. Por ejemplo, nosotros también tenemos esta frase de, si yo les digo, de que 8 días les voy a traer comida. ¿Qué entienden? ¿De que 8 días cuándo?
El domingo, ¿verdad? Pero si nosotros contamos, por ejemplo, a la mayoría de la gente cuenta, estamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, ¿nos va a traer entonces comida el lunes? No, es que nosotros usamos esa misma frase, ¿de qué 8 días? O hace 8 días. Nos estamos refiriendo del mismo día de hoy. El problema es que la gente cuenta mal, ¿ok? Los judíos cuando cuentan, otra vez, cuentan el día presente y nosotros deberíamos también. Por eso de aquí a 8 días o de aquí a 8 días, como solemos decir. Pero, por ejemplo, noten, ahora sí cuenten. Jesús muere el viernes, sábado y domingo, que es el primer día de la semana. ¿Cuántos días pasaron? 3. Ok, si están reunidos los discípulos y Jesús se les aparece ese día, el primer día de la semana, que es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿cuántos días pasaron? 8. Y por eso el versículo 26 dice 8 días después. No es lunes, es domingo. ¿Ok? Es importante analizar eso, porque imagínate, hace 8 días, el domingo, los discípulos estaban reunidos y se les aparece el Señor Jesús. Todos. 8 días después, que es el domingo, el primer día de la semana, están reunidos los discípulos. Nuevamente. ¿Ok? Nuevamente. Por eso dice el versículo 28, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos ahora Tomás. ¿Ok? Pero es domingo, no es lunes, no es sábado, es domingo. Ahora, la pregunta más importante de todo ello es esta. ¿Qué están haciendo los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, el día domingo? ¿No acaso ellos se reúnen los días sábados? ¿Qué hacen el día domingo? ¿Esperando el Espíritu? No todavía. No todavía. ¿Qué hacen? Adorando. ¿No acaso de ese ejemplo que nos están dando, nosotros como iglesia deberíamos estar practicando también? El día que el Señor resucitó, el primer día de la semana, es el día que deberíamos estar adorando a Dios. Estar esperando ese día con ansias. El día de hoy me mandaron un mensaje temprano, no tan temprano, pero me mandaron un mensaje. Y así como hoy, otros días me han mandado mensajes. El día domingo, el día de resurrección, el día que el Señor Jesús victorioso se levanta de la tumba. Pero estos hermanos me mandan mensajes el día domingo y me dicen, hoy me siento muy mal. Mi respuesta a ello es, no te sientas mal. Hoy no es tu día. Hoy no debería ser tu día. Y si te sintieras mal aún, y si estás mal aún, quítate, despeja tu mente de todo, porque hoy es el día del Señor. Hoy Cristo se levantó de la muerte. Amén. Un día de gozo, de victoria, de alabanza, de resurrección. Algunos hermanos creen que Jesús vendrá un primer día de la semana. Ahora, yo no lo sé, ellos tampoco lo saben, ¿ok? Solamente quieren pensar eso. Pero si Jesús viniera el primer día de la semana, el día del Señor, el día de resurrección, de victoria, de alabanza, de adoración, y tú no estás presente, obviamente que te vas a quedar. Porque no eres parte de. Ahí la importancia de congregarse. ¿Dónde estaba Tomás? La semana pasada. 8 días. Yo sé. Es que nota Tomás. Aquí Todos, estamos criticando ya. sí, es cierto. Pero nota Tomás. Por no estar presente, 8 días después está todo dudoso. ¿Qué te pasaría a ti si dejas de congregarte? Tu fe se apaga. Un Tomás.
dudas Claro, y te alejas. claro. Tu fe comienza a menguar. Pero ahora ya está Tomás. Y ahora estamos nosotros. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Pero nota lo que dice el Señor. Cuando 8 días después llegó Jesús, estando las puertas cerradas, nuevamente, ya hablamos sobre eso, y se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Otra vez, paz a vosotros. Esto a mí me reconforta porque aunque el Señor Jesús, lo hablamos la semana pasada, pero ahora tocaría a Tomás. Aunque viene y no le reclama nada a Tomás, sino le dice paz a todos ustedes, incluyendo a Tomás. No le reclama. El Señor le da la bienvenida, le ofrece la paz. Pero nota lo que dice después. Obviamente, el Señor Jesús, siendo omnipotente, no solamente omnipotente porque puede traspasar paredes, ya hablamos sobre eso, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, pero dice la palabra de Dios, el versículo 27, luego le dice el Señor Jesús a Tomás, es que también es omnisciente. El Señor Jesús lo sabe todo. Tomás había hablado con los apóstoles, pero el Señor Jesús no había escuchado lo que Tomás les había dicho a ellos en su incredulidad. Pero sin que Tomás dijera nada, sin que nadie dijera nada, el Señor Jesús sabe, conoce tu incredulidad, conoce la incredulidad de Tomás y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, aquí están las evidencias. Cree. No dudes. Cree. ¿Sabes cuál es la reacción de Tomás? Nota el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Obviamente, podríamos detenernos ahí un poco más y decir, wow, Tomás en esas palabras se humilla de tal manera que hace crecer a Jesús, porque no solamente le dice Señor, sino le dice Dios. Wow. Ahora Tomás está lleno de fe. El Señor Jesús no le responde con una alabanza por esa expresión, por esa alabanza, sino que, noten el versículo 29, Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso ya nos toca a todos nosotros. Y gloria a Dios por ello. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El problema es este. Estamos todos aquí, pero ¿cuántos de nosotros realmente creemos? ¿Cuántos? Porque yo estoy casi seguro de que algunos, espero que no sean varios, pero sé que algunos no creen. Están aquí, pero no creen. Tomás estaba ahí, era parte de los 12, pero tenía dudas. Y yo no sé si tú tienes dudas. ¿Sabes por qué tenemos dudas? Nosotros, no Tomás, nosotros. Nota versículo 30 y 31. Este le llamaría el gran final de resurrección, pero si entiendo, entonces tendría una gran fe. 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Así que todos los discípulos tenían todas las evidencias necesarias para creer que Jesús es realmente el Mesías, el Hijo de Dios y Dios mismo. Porque Jesús había hecho muchas otras señales, muchas de las cuales no están escritas en este libro.
Pero nota el 31. Pero estas señales, estas cosas se han escrito para que creáis, para que tú creas, para que tú tengas fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén. La cuestión es, ¿por qué dudas? La respuesta es sencilla. Porque no lees la Biblia. Y si la lees, porque no la entiendes. Por eso no crees. Por eso, aunque estás aquí, dudas. Porque si realmente leyeras y entendieras, no tuvieras dudas. Mi pregunta es esta. ¿Qué estás haciendo para aumentar tu fe? Porque mira que tu alma es demasiado importante como para no estar seguro de tu salvación. Tu alma es sumamente importante como para dejarle el trabajo a alguien más. Tu alma es lo más importante. A veces decimos, ¿la salvación es individual? Sí, e individualmente deberías estar estudiando la palabra de Dios, porque la salvación ciertamente es individual y de ti depende tu salvación. Entonces, ve, lee, escudriña, entiende, aprende, memoriza y enseña. Si no haces estas cosas, te vas a llenar de dudas toda tu vida. Deja traducir solamente esa parte en inglés, ¿ok? So Keegan, we are talking about faith and the importance of faith, okay? So I'm telling them that your soul is too very much important in order for you to have faith in Jesus Christ. Now, I don't know how, if you have read the Bible, but one of the main points about your faith, about you having faith, is to read the Bible, understand the Bible, memorize it if possible, but also teach it. But you will not be able to teach anybody unless you read it and understand it. Your soul depends on it. So you have to start reading the Bible. See, you're a young man. How old are you? 18. So you can start now. But you have to do it. Don't let anybody tell you anything. You read it for yourself and understand it. And if you have any questions, we're more than welcome to help you. We are more than willing to help you anytime, okay? But you have to come to us and tell us, hey, I don't get this. Teach me. What does this mean? You have Jenny right there. You can ask her. She should be able to teach you already. Todos deberíamos estar dispuestos, pero más que dispuestos, deberíamos estar, ser aptos para enseñar a toda la gente que nos pida demanda de nuestra salvación. Pero recuerda, tu salvación depende de ti mismo, porque Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo su parte. Entregó a su Hijo Jesús para que creas en Él, para que tengas vida eterna. Y este es todo el propósito del Hijo de Juan. Si no te has bautizado, hay algo aquí que impide que seas bautizado el día de hoy. Si tienes dudas, por favor, habla, porque no podremos ayudarte si no hablas, porque no sé quiénes son. No sabemos quiénes son. Sí, hermano Vázquez. Hay un pasaje que todos lo conocemos, todos lo hemos oído, pero no lo hemos entendido. No todos lo hemos entendido. Y es Romanos 10, 17. Y es aquí. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Claro, Faith came by hearing. Hearing the word of God. claro, por supuesto. Ahora, y digo, ¿por qué no lo hemos entendido? Porque no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Claro.
escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis vida eterna. Y con ellos podemos crecer más y más espiritualmente. Nuestro conocimiento no del mundo, sino de las cosas acerca de Dios, acerca del cielo, las cosas espirituales crecen más y más. Vamos a cantar un himno de invitación.